algunos no han podido asistir, pues se la vamos a mandar luego y podrán verla. De acuerdo. Si alguien tiene problemas con los derechos de imagen, pues que apague la cámara y entonces seguro que no sale en el vídeo. ¿Vale? Bueno, sin más, voy a empezar. El objetivo de la reunión de hoy es hablar de cómo evitar la pérdida de margen en tu despacho o cómo conseguir aumentar el margen, que sería un poco lo mismo visto del revés. Y voy a empezar presentándome. Sí, aquí. Vale, yo soy Miquel del Clos, soy ingeniero industrial. Hace 25 años creé la empresa Coneix y de hecho, bueno, en toda mi carrera profesional me he dedicado a trabajar en la digitalización de empresas, en particular de ingenierías y despachos. ¿Vale? Empezamos pues ahí en el año 95 cambiando tableros por sistemas de CAD y en este momento pues lo que ofrecemos es Coneix. ¿Vale? Coneix es un RP que empezamos a desarrollar pues, en el año 2002, casi hace 25 años. Ya lo desarrollamos como una herramienta en la nube. ¿Y para qué nos sirve Coneix? Bueno, básicamente para mejorar la eficiencia de nuestro despacho, conocer cuál es el estado de mi empresa en tiempo real, ahorrar en costes operativos. Actualmente, pues tenemos que integrar la IA porque nos permite mejorar muchísimo nuestra productividad, la productividad de cada una de las personas con las que disponemos en la empresa. ¿Y qué nos hace diferente respecto de otras soluciones que hay en el mercado? Que estamos absolutamente especializados en empresas de arquitectura e ingeniería, que nuestro software es adaptable y podemos programar a medida cosas concretas que necesites para tu empresa en particular y que detrás siempre tendrás personas con las que puedas hablar, comunicar, resolver problemas que surjan, etcétera. ¿Eh? ¿Y qué es lo que ofrecemos? Pues básicamente todas las áreas que comprenden pues, un despacho de arquitectura, desde la gestión documental, la gestión de proyectos, la facturación, la contabilidad, el reporting, la gestión de clientes, o sea, el CRM, la gestión de calidad, absolutamente todas las áreas. ¿No? Vale, ¿qué veremos hoy? Bueno, veremos hoy básicamente una serie de puntos que pienso que es bueno que reflexionemos para ver qué está pasando, dónde estamos y qué podemos hacer para mejorar el estado actual de las cosas. ¿Vale? El contexto es este. ¿Por qué los despachos de arquitectura pierden margen? ¿Vale? Estos son datos de Hacienda, ¿vale? Y son datos agrupados del grupo 7, donde, de hecho, en el mismo saco hay ingenierías y despachos de arquitectura, ¿vale? No, Hacienda no tiene esos datos separados, ¿vale? Pero nos permiten ver que si nos vamos, pues, a hace 10 años, en 2017, teníamos márgenes del orden del 20%. Estos son márgenes brutos del global de las empresas y que actualmente en los últimos años pues tenemos pues que el 2022 el margen era apenas del 5% y está pues por debajo todos son márgenes de un solo dígito de 6 5 7 6 y esta caída, ¿vale? Pues es verdaderamente muy preocupante porque quiere decir que esto es una media, quiere decir que hay empresas que lo están pasando muy mal y hay muy pocas que lo están pasando bien, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta sería un poco la situación global del sector con datos de Hacienda locales, no son datos americanos, no son datos de aquí, ¿de acuerdo? Vale, a partir de aquí vamos a ver distintos puntos que afectan, ¿vale? Una de las partes donde hay mucha presión es en los modelos de licitación, ¿vale? Las licitaciones que saca al mercado, pues, la administración, ¿vale? Lo que son ayuntamientos, comunidades autónomas, el propio gobierno, etcétera. Bueno, básicamente muchas veces el peso del precio es absolutamente preponderante y eso hace que haya una presión muy grande de precios a la baja, ¿no? Y luego, pues todos conocemos lo que pasa, que se lo lleva
el que ha puesto el precio más bajo y luego empiezan pues las modificaciones, las ampliaciones de presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Aquí pienso que el único, esto sería una situación externa, como nosotros como empresa o cada una de vosotros como empresa individualmente tenéis poco a luchar, ¿vale? Pero sí a partir de, o con el colegio, con asociaciones que pueda haber de, pues aquí por ejemplo estos datos y estas soluciones las discutimos con una asociación que es Catenara, que es una asociación catalana de ingenieros y arquitectos, ¿vale? Que une a los colegios, etcétera, ¿vale? Pues bueno, básicamente lo que ellos planteaban es exigir cláusulas de revisión de precios, evaluar el coste de ciclo de vida completo, seleccionar licitaciones con criterios técnicos fuertes, definir de precio mínimo, diversificar hacia cliente, bueno, etcétera, ¿no? ¿Vale? Aquí lo que os animo a todos es que con el colegio trabajéis con las administraciones. Normalmente las administraciones están receptivas a mejorar la forma con la que hacen sus licitaciones y trabajar con ellos pues, para conseguir que al final los proyectos salgan mejor, que es lo que queremos, tanto los profesionales que ejecutamos los proyectos como la administración, que es la cliente de esos proyectos, ¿no? Este sería un primer punto. Vale, el segundo punto que también nos encontramos es todo el tema del mercado laboral y el talento. Vale, nos encontramos que los salarios suben, hay una presión alta en subir salarios. En general cuesta mucho encontrar profesionales, encontrar técnicos, hay un déficit importante de técnicos. ¿Vale? Con lo cual, como hay déficit de técnicos, eso hace que los sueldos suban y es muy difícil repercutir esas subidas de sueldos a los ingresos que tenemos de nuestros clientes, ¿no? Tenemos también el problema de que tenemos pocos técnicos y algunos encima se marchan al extranjero pues porque ahí cobran más, etcétera, etcétera, ¿no? O a consultoras, etcétera. Con lo cual tenemos ese problema adicional. Y luego hay un choque cultural bastante importante con la generación Z, ¿vale? Am, Tenemos un mundo en que parece que estar más de 2 o 3 años trabajando en el mismo sitio es como aburrido y hay muchas empresas con índices de rotación que verdaderamente afectan de manera muy importante al margen, ¿no? Porque sabemos que contratamos a una persona y hasta que no es productiva, pues pasa un tiempo en el que estamos formando, en que está aprendiendo nuestra manera de trabajar, etcétera. Si cuando ya está trabajando como toca, pues se va a otro sitio, pues entonces hemos perdido toda esa inversión que hemos hecho, ¿no? Y ahí eso nos obliga a hacer cambios en la manera de trabajar en nuestras empresas para adaptarnos a esa nueva manera a este nueva forma de trabajar que tienen las generaciones más jóvenes. Vale, aquí sí vemos que empresas pues con más flexibilidad acostumbran a tener menos rotación, ¿vale? Donde, pues, por ejemplo, en general cada vez hay más modelos híbridos en los que se combina el teletrabajo con el trabajo presencial, donde hay flexibilidad de horarios, hay flexibilidad de vacaciones, este tipo de cosas, ¿vale? Que pueden disminuir un poco la rotación. Vamos a puntos que ya son propiamente internos de la gestión de la propia empresa, ¿vale? Los dos primeros, digamos, que eran del medio donde estamos, pero estos ya afectan directamente a nosotros mismos, ¿no? Lo primero que hacemos, un proyecto empieza siempre en un presupuesto, en una propuesta de honorarios, ¿vale? Y muchas veces estas propuestas de honorarios puede ser que sean deficientes, que digamos que ya estamos cometiendo errores a la hora de poner un precio demasiado bajo, etcétera, ¿no? Aquí pasa, am, muchas veces no tenemos datos para hacer estimaciones correctas y acabamos haciendo estimaciones basadas en la intuición o copiando proyectos anteriores. Si no tenemos medidas de verdaderamente cuántas horas nos cuesta hacer un proyecto, pues es más difícil que podamos estimar unos honorarios precisos y que se adapten a lo que va a ser, ¿no? Con lo cual ya tenemos una primera fuente de pérdida de margen.
¿vale? El otro problema es que es la modificación del alcance, ¿vale? Esto seguro que lo vivís todos en todos los proyectos. El cliente pide cambios, ¿vale? Y estos cambios muchas veces pues los absorbemos sin poder renegociar o sin saber renegociar, o ya es demasiado tarde, ¿no? Con lo cual un proyecto que tenía que ser pequeño y fácil acaba siendo grande y complicado, ¿no? Y si en este proceso no hemos negociado las ampliaciones de presupuesto necesarias, pues ahí todo el margen baja. Punto muy importante es nuestra especialización, ¿vale? Si queremos conseguir márgenes importantes habiendo una presión de precios, etcétera, como hemos comentado antes, pues la única solución es especializarse en un tipo de proyectos y ser muy buenos en hacer ese tipo de proyectos. Si cada proyecto, si un día hacemos un hotel, al otro día un hospital, al otro día un museo y al otro día una casa particular, ¿vale? Pues cada vez tenemos que aprender todas las cosas de ese sector, con lo cual ahí el margen desaparece, ¿no? Con lo cual es muy importante especializarse en aquello en que somos buenos, hacer un análisis de los proyectos en los que trabajamos, ¿vale? Y ver, los agrupamos por sector, luego vamos a ver una herramienta que ayuda a hacer eso, vemos en qué proyectos tenemos más margen y a partir de ahí nos centramos en esos proyectos, con lo cual vamos a ser mucho más competitivos, vamos a poder ser muy buenos en ese tipo de proyectos. ¿Vale? Y a veces no repercutimos todos los costes y cuando hacemos el análisis de costes del proyecto, pues nos olvidamos, pues por ejemplo, las horas técnicas o desplazamientos, o etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estas serían unas cuantas cosas. Yo me quedaría en tener una buena base de datos que nos diga cuánto tardamos en hacer proyectos de este tipo. Tenemos clientes, por ejemplo, que conocen perfectamente cuántas horas por metro cuadrado van a dedicar, ¿no? Si, por ejemplo, el proyecto tiene 5.000 metros cuadrados, ellos saben pues que básicamente en proyectos de ese tipo tienen un ratio de horas por metro cuadrado de tanto, ¿no? Con lo cual, y ahí consiguen que luego a la hora de realizar el proyecto haya desviaciones de horas muy pequeñas, ¿no? Vale, otro punto más importante es el control económico reactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros empezamos el proyecto y ahí tenemos un presupuesto del proyecto, lo que vamos a cobrar y lo que nos va a costar el proyecto, lo que nos va a costar en horas y lo que nos va a costar pues en subcontrataciones, cuánto nos vamos a gastar en los distintos servicios que vamos a subcontratar para poder ejecutar el proyecto, ¿no? Esa es la foto inicial. A partir de ahí, el proyecto comienza y empiezan a haber inmediatamente desviaciones, ¿vale? Si tenemos una herramienta que de manera sencilla nos permita ver esas desviaciones en tiempo real, ¿vale? Vamos a poder hacer correcciones, ¿vale? Vamos a poder ver ya desde el principio del proyecto, pues que estamos dedicados, que nos estamos comiendo las horas que teníamos para hacer ese proyecto pues cuando solamente llevamos, por ejemplo, un 15 o un 20% del proyecto ejecutado. ¿Vale? Eso nos permite, ¿vale? Tomar medidas. ¿Vale? Y por tanto, en el momento en que eres consciente de, digamos, como conducir por la autopista sin poder ver a la velocidad que vas, es multa segura, ¿no? Porque si no sabes que estás yendo demasiado rápido, pues cuando pases un radar te va a caer la multa, ¿no? Por lo tanto, es importante saber en cada momento, ¿vale? Si estamos gastando, ¿vale? Lo que tenemos que estar gastando. Y eso tenerlo en tiempo real. Porque si para verlo necesito sacarme un Excel, etcétera, pues lo voy a hacer dos veces a lo largo del proyecto si es que lo hago dos veces, ¿no? Y muchas veces en los proyectos pequeños ya no lo voy a hacer, ¿no? Con lo cual es muy importante disponer de una herramienta que nos permite eso, saber si estamos en presupuesto o hay desviaciones. La otra cosa que es muy importante es la gestión ineficiente del tiempo. ¿Vale? El tiempo, vosotros sois, yo digo que sois fábricas de horas. Básicamente vendéis horas en las que hacéis proyectos fantásticos, ¿vale? Pero básicamente lo que vendéis son horas, ¿no? Am, es muy importante medir en qué estamos, a qué estamos dedicando las horas,
¿vale? Y ahí hay, por ejemplo, exceso de horas dedicadas a tiempo administrativo, a reuniones, reporting, buscar información dispersa, etcétera, ¿vale? Es importante que conozcamos el porcentaje de horas que dedicamos, de horas facturables, ¿vale? Y tener la medida esa, ¿vale? Es muy importante la planificación de detalle, ¿vale? Muchas veces estamos en un paradigma que dice que no podemos, o sea, no tenemos tiempo de planificar, con lo cual no, y además al cabo de 10 minutos de hacer la planificación ya cambia todo, con lo cual vivimos sin planificar. Y una de las cosas que más aumenta la productividad es la planificación de tareas, ¿vale? Que permite aumentar de manera muy significativa la, la productividad de nuestros trabajadores, de nuestros equipos, ¿vale? Y por supuesto, necesitamos tener datos. Y para tener datos tenemos que registrar horas por proyecto, ¿vale? Tenemos que saber cuántas horas hemos dedicado a hacer ese anteproyecto, cuántas horas hemos dedicado a hacer esos informes previos, cuántas horas hemos dedicado a la dirección de obra, cuántas horas y cuántas visitas, por supuesto, ¿vale? Es muy importante tener esos datos para, por un lado, poderlos reutilizar luego para nuestras propuestas de honorarios, ¿vale? Y luego también para poder tener datos para el punto que hemos comentado antes, que era saber en tiempo real las desviaciones. Esta sería, pues, otro de los puntos importantes, ¿vale? Otra de las cosas que nos pasa a veces es que tenemos herramientas, pero tenemos herramientas dispersas, ¿vale? Donde acabamos teniendo los datos duplicados en distintos sitios y que nos dan datos distintos, con lo cual si vemos cuántos proyectos tenemos en el CRM, pues el resultado es distinto que si lo miramos en el RP o si lo miramos en un Excel que tiene el director de operaciones, si es que hay un director de operaciones, eso son despachos muy grandes, ¿vale? En todo, o en el director o en el Excel que nosotros llevamos de gestión de proyectos, ¿no? ¿Vale? Tener herramientas que estén fragmentadas y sin integración entre ellas, ¿vale? Nos acaba generando muchísimo coste administrativo y nos dificulta mucho tener datos de manera fiables y de manera sencilla. ¿Vale? Todavía no sé, supongo que sí. Luego vamos a pasar una pequeña encuesta, ¿vale? Pero supongo que algunos de vosotros pues todavía utilizáis el Excel como RP, con lo cual tenéis unas cuantas, 7, 8, 10 hojas Excel, tenéis vuestro Excel de proyectos, tenéis un Excel quizá para cada proyecto, tenéis un Excel para la previsión de facturación, etcétera, ¿no? ¿Vale? Todo esto acaba siendo tiempo que dedica la dirección a tareas administrativas que no aportan valor en sí mismo. Y es donde pues, disponer de una herramienta integrada pues, nos puede facilitar mucho o puede ahorrarnos muchas horas y además de tareas que no nos gustan. ¿Vale? Vale, falta de estrategia y dirección, ¿vale? Uno de los casos que salía al principio, una de las cosas que decía a la hora de ofertar era, vamos a especializarnos en proyectos, en un tipo de proyecto, ¿vale? Para eso tenemos pues la matriz de Ansoff, ¿vale? Aquí hay un pequeño ejemplo de matriz, pero básicamente nosotros tenemos una serie de servicios con una serie de clientes, ¿vale? ¿Qué tipo de servicios? Pues nosotros quizá hacemos hospitales, quizá hacemos hoteles, quizá hacemos casas particulares e individuales, quizá hacemos pisos, etcétera, ¿vale? Y eso quizá lo hacemos para clientes particulares, lo podemos hacer para la administración, lo podemos hacer para grandes empresas o para grandes fondos de inversión, etcétera, ¿no? ¿Vale? Digamos que nosotros tenemos nuestros servicios y nuestros clientes. Y para cada uno de nuestros servicios y nuestros clientes, nosotros podemos coger todos nuestros proyectos, los proyectos que hemos hecho los últimos 2 o 3 años o quizá 5 años, ¿vale? Nos clasificamos esos proyectos, ¿vale? Nos medimos el margen que hemos conseguido en cada uno de esos proyectos, ¿vale?
y los ponemos en una tabla. ¿Vale? Con lo cual podemos ver pues, que en casas unifamiliares, por ejemplo, conseguimos un margen del 18% y en hoteles, pues del 3% y etcétera, ¿no? A partir de este mapa, ¿vale? Tú dices, ah, pues nosotros somos buenos en este sector o en esta área, ¿vale? Y entonces, una vez tienes claro eso, sabes que tienes que enfocar todos esos esfuerzos ahí, que es donde tienes un mejor margen, una mejor capacidad de ganarte más la vida. Esta misma tabla, además, nos sirve luego para poder crecer. Y entonces podemos crecer ofreciendo los mismos servicios que funcionan para clientes actuales a clientes nuevos o a ofrecer nuevos servicios a los mismos clientes. ¿Vale? En general, hacer servicios nuevos, o sea, por ejemplo, si estoy trabajando para clientes particulares en, y mi servicio es hacer viviendas individuales, pues si me voy a hacer un hotel para una administración, ¿vale? Pues es muy fácil que me la pegue, porque es un servicio nuevo a un cliente que con un tipo de cliente que no conozco. Con lo cual, es bueno empezar a hacer primero los servicios que yo conozco a nuevos tipos de clientes o bien Mm. nuevos servicios para el mismo tipo de cliente. ¿Vale? Esta es un poco lo que explica la matriz de Ansoff. ¿Vale? Si alguien tiene más interés, pues que nos consulte, si no también puedes preguntarle al Google o al chat GPT de turno que te ayude a hacer tu propia matriz de Ansoff. ¿Vale? Luego hay el tema de los indicadores. El tema de los indicadores es clave, ¿vale? Podríamos poner el ejemplo, antes decía de la velocidad cuando vamos por la autopista, los más viejos del lugar que empezamos a conducir pues con coches muy sencillitos, ¿vale? Que si el 2 caballos, que si el 600, pues ahí prácticamente solo tenías el cuenta kilómetros, ¿vale? En cambio, los coches modernos te dicen mucho, te dicen hasta demasiadas cosas, ¿no? En los proyectos necesitamos lo mismo, necesitamos saber tener los indicadores justos, ¿vale? Cuando empezamos proyectos de digitalización, de implantación de RRP en empresas, en despachos como los vuestros, muchas veces nos ponen encima de la mesa una lista de 25, de 30 indicadores, ¿no? Y sí, los puedes tener, no hay problema. Pero luego te pierdes en un bosque de datos, ¿no? Lo importante es tener los indicadores justos, ¿vale? Y a nosotros nos gustan estos cinco, ¿vale? Alguien puede quitar uno y sacar otro, ¿no? Pero estos cinco pienso que te los tendríamos que tener todos, ¿vale? El primero, ¿vale? El CPI, Cost Performance Index, ¿vale? Básicamente nos dice si estamos gastando más de la cuenta en la ejecución del proyecto. ¿Vale? Si tenemos un índice de 0,8, quiere decir que estamos perdiendo un 20%. Que estamos gastando un 20% más de lo que tocaría. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque todavía hemos producido, con lo que hemos gastado tendríamos que haber producido 100 y hemos producido solamente 80. ¿Vale? Este es un indicador muy importante y además de manera muy sencilla te permite am, comparar todos estos proyectos, ¿vale? El siguiente, ¿vale? Es el mismo, pero a nivel de planificación, ¿vale? Para tener el siguiente, para el primero necesitas saber cuánto has producido y el coste. Para el siguiente necesitas saber cuánto has producido, o sea, qué porcentaje de proyecto has hecho, ¿vale? Y cuánto habías planificado tener. O sea, si yo a día 27 de febrero estamos, ahí de marzo estamos, ¿no? Hoy, sí, por ahí. Vale, el 25 todavía, 25 de marzo. Tenía que haber hecho un 80% del proyecto y solo he hecho un 50%, pues voy mal y por tanto estaré con un índice inferior a uno. Y si he hecho un 120 y tenía que haber hecho un 100, pues estaré a un 1,2 y estaré por encima. ¿Vale? Estos nos permiten tener los índices de cada uno de los proyectos y poder comparar los proyectos entre ellos y, por ejemplo, ver pues, todos los proyectos de un jefe de proyectos comparados con los proyectos de otro jefe de proyectos, etc. ¿Vale? El segundo es cómo de cargado de trabajo estamos en nuestro despacho. ¿Vale?
Y básicamente es las horas facturables dividido por las horas disponibles. ¿Vale? ¿Cuántas horas estamos facturando respecto a las horas que tenemos? ¿Vale? Si estamos al 100, quiere decir que el despacho está desbordado y probablemente esté generando errores que van a costar dinero. ¿Vale? Muchos estudios hablan de que el límite óptimo es del 80%. De hecho, muchas veces cuesta conseguir llegar al 80% y nos encontramos con muchos despachos que están al 60, 65, 70 y están a tope de trabajo, pero solo están facturando pues el 60 o el 65 o el 70% de las horas que hacen. ¿Vale? Eso quiere decir que tienen un campo de mejora importante. Pueden mejorar fácil el margen, pues un 10, un 15 o un 18%. ¿Vale? Para eso necesitamos saber de las horas que hacemos, ¿vale? Cuántas son facturables y cuántas no son facturables. Y eso lo conseguimos ¿cómo? Pues registrando las horas, que es lo que me comentaba. ¿Vale? Luego la rentabilidad por proyecto. Tener en tiempo real la rentabilidad del proyecto, ¿vale? Que es la facturación menos los costes directos y en la facturación bruta sería menos los costes directos y la facturación neta sería añadiéndole los costes indirectos. ¿Vale? El margen bruto nunca puede ser negativo, el margen neto tampoco lo debería ser nunca, pero hay algunos casos en que dices, bueno, mejor hacer esto que estar de brazos cruzados. O en este proyecto no estamos ganando dinero, pero ya lo sabíamos, pero nos interesa mucho entrar en este sector con este tipo de clientes y por tanto vamos a hacer, si ya sabemos que en los primeros dos o tres proyectos no nos vamos a ganar la vida, pero es el camino que queremos que tenga nuestro despacho y por tanto vamos a aportar eso. ¿Vale? Y otro importante es qué porcentaje de nuestros, el último sería de calidad, ¿vale? Un ejemplo sería cuántos de nuestros proyectos los terminamos a tiempo, ¿vale? Otro puede ser pues el índice de satisfacción de nuestro cliente en cada proyecto, ¿vale? ¿Cuántos clientes tenemos contentos? Porque a veces según qué perfil de proyectos, ¿vale? Pues lo más importante no es que se termine a tiempo, sino que el cliente esté contento. Depende ya de eso de lo que valore nuestro cliente. En algunos casos, que el proyecto se acabe a tiempo es súper importante, en otros más importante la satisfacción del cliente que no si acabamos 3 meses tarde o no. ¿Vale? Eso ya vosotros conocéis vuestro sector y vuestro tipo de clientes. Pero estos 5 indicadores yo pienso que es muy importante que dispongáis de ellos. ¿Vale? Vale, antes os comentaba que haríamos un pequeño test. ¿Vale? Supongo que todos tenéis el móvil en el bolsillo. Si con el móvil, ah, si con el móvil escaneáis este código QR, vais a poder responder 5 preguntas muy sencillas y así vamos a poder ver un poco todos en qué situación estamos. Voy a poner aquí. Vale, En el chat también tenéis el link por si queréis hacerlo también desde vuestro ordenador. vale, aquí un segundo. Yo aquí. Iniciar presentación. Vale, ok. A ver, esta. Vale, la primera pregunta es esta. ¿Puedes consultar la rentabilidad de un proyecto mientras está en ejecución? Vale, vemos que algunos sí, uno parcialmente y gana el no. Bueno, eso quiere decir que tenemos un importante área de mejora y que además es relativamente sencilla de conseguir, con lo cual ah, podemos clasificarlo de buenas noticias. ¿Vale? La segunda, ¿registráis las horas por proyectos de forma sistemática y las utilizáis para tomar decisiones? ¿Vale? Aquí vemos que algunos sí, hay 3 que sí que registran horas, 4 que parcialmente y 6 que no. Ok. Vale, vamos a la siguiente. La información de proyectos, personas y costes está centralizada en un único sistema sin depender de varios Excel.
Aquí tenemos tres que tienen un sistema único, ¿vale? Uno parcialmente y ocho que no. Todavía quedan tres por responder. Vamos, seguiremos adelante, ¿vale? ¿Tenéis tareas administrativas, reporting, seguimiento, imputación de horas automatizadas o semiautomatizadas? Bueno, aquí tenemos pues muchos, muchos noes, ¿vale? Y algunos sí y parcialmente sí, ¿vale? ¿Disponéis de indicadores claros, KPIs, para comparar proyectos y detectar desviaciones a tiempo? Vale, pues necesitamos poner cuenta kilómetros en vuestras empresas, ¿vale? Y esta sería la encuesta para ver un poco dónde estábamos, ¿vale? Y ahora sí voy a la presentación otra vez. Vale, bueno, muchas gracias por contestar la encuesta. Es bueno saber un poco dónde estáis, ¿vale? ¿Cuáles serían mis conclusiones y recomendaciones prioritarias? ¿Vale? La primera sería medir el tiempo por proyecto. Necesitamos saber cuánto dedicamos a cada proyecto. Y luego, para mí hay un concepto que es muy importante que supongo que, bueno, la mayoría de vosotros debéis ser arquitectos, sin duda, y una de las cosas típicas de los arquitectos, mi hermano es arquitecto también, y, y bueno, el día antes de una entrega nadie duerme, ¿no? Este sería un poco la situación en muchos proyectos, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Y es porque la naturaleza del proyecto de arquitectura es que podemos dedicarle tanto tiempo como haga falta. Yo puedo hacer un proyecto o una tarea en concreto, ¿vale? Puedo dedicarle un mes o dos o 2 años o media vida, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque siempre puedo estar mejorando ese proyecto, siempre tiene, y con lo cual tenemos que cambiar el paradigma y decir, no, no, este proyecto a mí me han pagado tantas horas y yo lo tengo que hacer en tantas horas. Y por supuesto que podría seguir mejorándolo, pero ya no puedo. Con lo cual, tenemos que medir ese tiempo, ¿no? En el mundo de la automoción, en el mundo del diseño, en la automoción, yo empecé en el sector de la automoción y hay un concepto que pienso que en el mundo de la arquitectura no existe, que es el design freeze, que quiere decir congelar el diseño. A partir de una fecha ya no se pueden hacer más cambios estéticos o de concepto, ¿vale? A partir de tal fecha, ahí el diseño se acaba. ¿Vale? Y si hay modificaciones, pues serán para la siguiente revisión del coche, el modelo del año siguiente o de dentro de 5 años. Pero ya no podemos seguir modificando cosas, ¿no? Porque luego, si no, pues el resto de equipos ya no pueden seguir trabajando o les pedimos muchos cambios, ¿no? Con lo cual, este pienso que es un concepto importante a la hora de la gestión de proyectos. ¿Vale? Para poder hacer eso, necesitamos la revisión económica en caliente, no esperar al final, ¿vale? Poder ver cómo está yendo el proyecto en tiempo real, ¿vale? La otra pues, parte muy importante es, ok, señor cliente, usted quiere hacer cambios, me parece muy bien, pues, pero vamos a sentarnos porque estos cambios implican modificación de presupuesto y de tiempo, ¿vale? Esa es, bueno, no siempre es fácil, pero es importante formalizar esto, ¿vale? Centralizar la información. Básicamente, centralizar la información, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vosotros que os gusta hacer proyectos, que no os gusta, pienso, que no os gusta estar trabajando en ficheros Excel, podáis tener la información de manera automática y de manera sencilla, a un clic, ¿vale? Igual que tenemos la balanza en casa conectada al teléfono y sabes lo que has aumentado de peso en los últimos 6 meses,
¿vale? Pues lo mismo ha de pasar en la empresa. Yo he de poder entrar, ver una pantalla y ver que el proyecto va bien o que el proyecto va mal, ¿vale? Y poder ver a nivel estratégico, ¿vale? A qué tipo de proyectos tengo que dedicarme. Y eso es muy importante, ¿no? De hecho, esto yo lo he sufrido en mis carnes durante mucho tiempo. Todas las empresas que hacían proyectos eran posibles clientes nuestros. En este momento nos hemos centrado, de hecho ya hace años, siempre estuvimos centrados en empresas que hacían proyectos, pero teníamos empresas muy variopintas. En este momento nos hemos centrado mucho. eh, Hola, Almudena, ahora te contesto. Nos hemos centrado mucho en despachos de arquitectura e ingenierías y verdaderamente los resultados han sido muy buenos, ¿vale? Con lo cual, estos yo pienso que serían las cinco acciones, ¿vale? Vale, y en principio hasta aquí mi presentación. Os invito a que hagáis preguntas, a abrir un poco de discusión. ¿Vale? Almudena a través del chat dice, buenos días, perdona, ¿para qué sirve dicho test? Lo he abierto y no lo entiendo muy bien. Vale, Almudena, el test era un poco, bueno, eran estas cinco preguntas para ver un poco los asistentes. De hecho, es un test que quizás es más útil para nosotros que para vosotros. Para vosotros os sirve para saber dónde estoy comparado con los otros asistentes al webinar y a nosotros también para ver dónde estáis como grupo y ver pues si en el test voy a volver a poner las preguntas que estaban por aquí. Aquí tengo que ir así, ¿vale? Esta, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Puedes consultar la rentabilidad de un proyecto? Pues, ¿cuántos de vosotros pues ya conocíais vuestra rentabilidad o cuántos estabais registrando las horas, por ejemplo, ¿no? Y a nosotros para ver el grupo nos interesa, a vosotros también dices, uy, pues aquí casi nadie registra las horas, pero nosotros sí. Pues bueno, estamos mejor que el grupo, en principio, ¿vale? Y luego tenemos los parcialmente, que no sé si alguien ha contestado parcialmente y quiere explicarnos qué quiere decir su parcialmente. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Acaso vamos a parar la grabación? Perfecto.